En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para gloria de Dios, vamos a dar inicio a una serie de 5 mensajes basados en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 16, y que lleva como título El yugo desigual con los incrédulos. Esta primera parte la llamaremos compañerismo. Y la palabra de Dios dice así en 2 de Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esto que les contaré ocurrió allá por los años 70. Una joven cristiana, nacida de padres cristianos, fieles al Señor y a su iglesia. Esta joven, muy bonita y talentosa, daba testimonio de ser cristiana y puede asegurarse que ama a Dios y que Cristo vive en su corazón. Sin embargo, y de esto no culpemos a nadie ni seamos muy severos para juzgar el asunto, una parte de ella ama más las tinieblas que la luz. Voy a ser más específico. Su corazón es de Cristo y nadie dudaría que su testimonio es verdad, ya que desde niña ha estado cerca de Jesús, cantando y asistiendo a los grupos cristianos que suelen formarse para que desde niños y en diversas etapas de su desarrollo se vayan formando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no te asombres, una parte de ella se enamoró de un varón que no reúne el perfil de los jóvenes que han nacido de nuevo. Es decir, este joven del cual nuestra hermana joven se enamoró, no tiene temor de Dios, no sabe ni la O por lo redondo acerca de la Biblia, no canta alabanzas a Dios, pero eso sí, te canta todas las melodías que escucha en la radio, que son melodías del mundo. Y pues obviamente en su vida no hay oración, no lee la Biblia, no ha recibido las aguas del bautismo y mucho menos Cristo, nuestro eterno Salvador, reina en su corazón. Con todo y eso, ella está engreída, es decir, enamorada. Y esto a pesar de que varios jóvenes seguidores de Cristo también la pretenden, claro, y darían parte de su vida por estar entre sus brazos. Ella, sin embargo, ha tenido un solo hombre entre sus brazos, del cual se enamoró y al cual le ha entregado todo su ser para conseguir ese amor recíproco, para conseguir de este joven el amor que ella tanto anhela. No te preguntes por qué ni trates de explicarlo diciendo que una persona así no es verdaderamente cristiana, que no ha nacido de nuevo, que ha sido una matita de cizaña emulando al trigo hasta que llegue el día cuando el machete realice la siega y se dé a conocer quiénes verdaderamente son hijos de Dios. Todo lo que piensas está bien, pero en la realidad lo que ocurre en la vida suele ser esto y cosas más complicadas. Suelen suceder
aún entre las mejores familias cristianas. A pesar de que desde niños se escuchan las palabras de Pablo cuando dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque, dice Pablo, vosotros sois el templo de Dios viviente. Este pasaje, tal y como lo hemos leído, se encuentra en 2 Corintios capítulo 6, del versículo 14 al 16. Aceptemos que también el hecho de unirse entre dos cristianos no garantiza un matrimonio estable, próspero y feliz, ya que también suele haber riñas entre ellos, roces, todo lo cual es propio de esta convivencia, y muchas veces algo más que roces, debido pues a la convivencia diaria, que a veces llega hasta la saciedad, en donde uno de los dos, cuando menos, ha de ser creativo, productivo, comprensivo, permisivo y en muchas situaciones hasta dejativo. Pero seamos cautelosos, porque estamos entrando a un terreno agotado. Agotado porque a algunos de los dos ya se le agotó la paciencia. El enamoramiento con el cual se juraron amor eterno se ha agotado. La paz que imaginaron reinaría en el hogar ya se agotó, o quizá nunca hubo esa paz en dicho hogar. Además, ya se agotó las ganas de creer en que ambos van a cambiar. Hace tiempo que esto es terreno agotado. También es terreno agotado para aquellos que sostienen que esta escritura no se refiere al noviazgo ni al matrimonio, o que es una metáfora que no debe ser considerada tan literalmente. Agotado para aquellos que dicen que esta palabra se ha predicado hasta la saciedad y que se ha enseñado renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, y que de todas maneras existen noviazgos y matrimonios fallidos. También es un terreno agotado para aquellos que dicen que no nos hace falta, o más bien que nos hace falta un cambio de forma y de fondo, que es derecho exclusivo de la pareja ser dueños de su propio destino, que no hay nada escrito y que ninguna historia está escrita anticipadamente, sino que todo ocurre porque debe ocurrir, y que la pareja ha de saber a dónde va y qué camino transitar, pero juntos. Este también es un terreno agotado, hermanos, para los fatalistas, que sostienen que así está escrito y ni modos. Por fe, vivan su presente sin proponerles
ninguna alternativa. Agotado también para algunos legalistas que lo predican y puntualizan diciendo: no os unáis en yugo desigual y punto. Pero en su historial de ceremonias nupciales se cuentan varios matrimonios entre creyentes e incrédulos. Así es, queridos hermanos, este terreno está agotado para algunos idealistas que anteponen al plan salvífico de Dios confiando en la capacidad humana y dejando que al paso del tiempo la parte no creyente alcanzará la salvación por el testimonio de la parte creyente. Además de la promesa de la palabra de Dios que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, versículo 31. Terreno agotado para algunos evangelistas que sostienen que esta es también una forma de evangelismo personal, que la parte no creyente pasará tiempo con alguien que lo puede llevar a Cristo. Terreno agotado para algunos proselitistas que tardíamente se dieron cuenta que sale más costoso hacer un prosélito por vía del matrimonio en yugo desigual que exhortar a la obediencia a la parte creyente. Hermanos, aceptémoslo. Es un terreno agotado para muchos, pero también aceptemos que el principio bíblico no está en desuso, porque llegar a esta decisión con alguien que tiene temor de Dios, que valora la integridad de la familia, la fidelidad, la consistencia, la dependencia del verdadero Dios, la importancia de la comunión, la duración del compañerismo, la fortaleza de un corazón no dividido y el valor de la pureza del cuerpo, que es el estuche de mi alma. Entonces, hermanos, gente que acepta estos valores, hermanos nuestros que viven bajo estos principios, hermanos, es por la gracia de Dios que seguimos viendo en las bienamadas parejas que se unen bajo estos y más principios bíblicos. Decimos entonces que es un principio vigente, positivo y tiene vida, porque son palabras de Dios. Y este Dios es el Dios vivo y viviente, ya que los que aceptan ordenar sus vidas bajo este principio son vidas vivificadas. La vida natural se convierte en una vida vivificada por la palabra de Dios. Si quieres conocer esta vida, baste decir que está cargada de emociones y cosas nuevas todos los días. ¿Por qué? Por el don de la creatividad con el cual Dios bendijo a esta pareja. ¿Para qué? Para que lo cotidiano, como son las relaciones íntimas de la pareja, sean elevadas a la máxima categoría con respecto al placer que sienten las demás parejas, las cuales no viven bajo el principio vivificador de la palabra de Dios. Para otros es lo ordinario, pero para las parejas vivificadas es extraordinario el goce y disfrute del amor con su pareja. Está muy por arriba
del amor de los demás. ¿Por qué? Porque está vivificada por el Dios vivo y viviente. Así que la pasión no es una emoción aislada ni esporádica. No, este sentimiento está cobijado por otros 5 sentimientos más que le van a dar un colorido especial y una corriente, una vertiente muy especial que le va a dar cauce a este río para que sea un torrente interminable. Esos sentimientos que son dones de Dios y que acompañan al don del matrimonio son compañerismo, comunión, concordia, participación y acuerdo. Estos dones, hermanos, con los cuales Dios enriquece para que la vida matrimonial sea una vida que agrade a Dios, esto, mis hermanos, nace en el corazón, la mente y la voluntad de Dios, para que sus hijos, en su corazón, hasta ellos llegue este torrente que fluye del corazón de Dios. Mientras están solteros, es esa corriente, ese torrente de compañerismo, comunión, concordia, participación y acuerdo están dentro de cada corazón de los hijos de Dios. Ahí permanecen esperando en Dios hasta el momento en que a Dios les concede la bendición de unirlos en igualdad de yugo. Pablo te lo explica así: como a hijos hablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Segunda de Corintios 6, 13, 14. Dando por hecho que tú eres creyente en Dios, y si creyente, vives como nueva criatura, porque estás en Cristo, todo en tu vida es hecho nuevo. Las cosas antiguas ya pasaron, has sujetado tu voluntad a la voluntad de Dios y te has dado cuenta, admirado, sorprendido y amoroso con Dios, te has dado cuenta que es tu mejor decisión, someter tu voluntad a la voluntad de Dios, porque Dios no es un tirano que te aplasta con su bota y dice, vas a hacer lo que yo quiera o te mueres. No, no. Dios te muestra su amor con su voluntad, porque lo que quiere es que tú sujetes tu voluntad a la voluntad de Él, de Dios, para que Él, por medio del Espíritu Santo y su palabra que tiene poder transformador, transformen tu voluntad para que día con día y cada vez más se vaya perfeccionando y se vaya pareciendo más a la voluntad del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esta forma de vida es una vida confiada siempre, porque sabes que estando en el cuerpo estás ausente en el Señor, y que si te ausentas del cuerpo, es decir, mueres, entonces estás presente en el Señor. Ahora estás ausente en el Señor y tienes que vivir esta vida confiadamente. Nos lo enseña 2 de Corintios capítulo 5 del versículo 6 al 8. Veamos otro punto. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe
del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó a sí mismo por ti. Gálatas 2:20. Entonces, la unión del matrimonio es parte de esa vivencia en la carne, pero da lugar a una obra del Espíritu Santo porque es Dios el que te une en matrimonio. Cuando te unes en yugo de igualdad entre cristianos. Cuando tú vivías como soltero, siendo cristiano, tienes la imposición de vivir por y para el que murió por ti. En otro tiempo, cuando no eras cristiano, cuando no eras hijo de Dios, no tenías esta imposición, pero ¿qué ganancia tenías? El fruto de tu esclavitud del pecado era la muerte. Pero ahora, libre del pecado y hecho siervo de la justicia, tienes por fruto la santificación y como propósito final la vida eterna. Romanos capítulo 6, del versículo 20 al 22. De manera que si algo buscas es serle agradable a Dios, pues así va a ser también ahora en tu vida de matrimonio unido con Dios. Pero tú no eres incrédulo. Y al no ser incrédulo, desde que eres soltero, se te pide no unirte con una persona que no ha nacido otra vez. Y como persona pensante que eres e inteligente, preguntas, ¿por qué no debo unirme en yugo desigual con un incrédulo? Este es uno de los pocos imperativos que tienen una exposición de 5 respuestas. Ahora bien, cuando el fin es erradicar de tu vida toda contaminación y alcanzar la limpieza no solo de la carne, sino también del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, amerita mucho, joven hermano, joven señorita, amerita que el apóstol Pablo nos dé la respuesta que no deje lugar a dudas a nadie, ya que si algo apela a la santidad y limpieza, implica un gran esfuerzo y primeramente una absoluta dependencia del Espíritu que Dios nos ha dado. Somos santos porque el Espíritu que habita en todos por la fe es el Espíritu de santidad. Significa no solo el compromiso de Dios al darnos su Espíritu Santo, sino además un compromiso frontal de nuestra parte para ser santos en toda nuestra manera de vivir, como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15, recordando que vivimos presentes al cuerpo y ausentes del Señor. Esta presencia-ausencia es temporal y el que está comprometido quiere más y mejor la ausencia corporal y presencia de Cristo, pero presencia o ausencia, procuremos siempre agradar a Dios. Todo este marco reflexivo es lo que explica posiblemente la razón por la que este imperativo va seguido de los porqués no deben unirse en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, vamos a ver la primera respuesta. El número 1 es, o la primera parte es, ¿qué compañerismo tiene la justicia
con la injusticia. ¿Quién es quién? Tú, apuesto joven, tú, hermosa señorita, son justicia de Dios. Los incrédulos son injusticia. ¿Cómo llegaste a ser justicia de Dios? No fue fácil. Era necesario que uno que no conociera ni practicara el pecado, por cierto que no fuiste precisamente tú, sino que fue nuestro Señor Jesucristo, pero por ti Dios lo hizo pecado para que llegases a ser justicia de Dios en Cristo Jesús. No naciste con ello, no lo obtuviste en la universidad ni por méritos propios, sino que decidiste en el momento preciso y en el lugar adecuado depositar en Jesús esta fe que Dios te dio por medio de su Espíritu para que al oír tú el mensaje de la palabra de Dios, la fe se hiciera una realidad en tu vida. Y Dios, que escuchó tu confesión de pecados y tu decisión de apartarte de ellos, por esa fe que previamente Dios depositó en ti por su Espíritu Santo, Dios te justificó en Cristo Jesús. Fuiste justificado, es decir, sin condenación. Claro, ¿quién va a condenar? Los que junto con Cristo ya fueron condenados. No se podía judicialmente castigar a Jesús por tu pecado y castigarte a ti también por tu pecado y condenarte. Así que la justicia exigida por Dios quedó cumplida en la condena que llevó Cristo por ti. Dios te halla sin culpa por tu pecado y su justicia es cumplida, es satisfecha, no condenándote a ti, porque por la fe en Jesucristo aceptaste su sacrificio vicario. Vicario porque fue en tu lugar. En otras palabras, el Señor Jesús pagó el precio de tu rescate y se lo pagó a Dios porque Dios es quien recibe el rescate de todos los primogénitos. Fuiste liberado del pecado y la condenación de la práctica del pecado por la muerte del Señor Jesús. Por esto ahora tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, ya no hay enemistad con Dios, no más rebeldías ni desobediencias, y todo esto por medio de Jesucristo y por Cristo también, joven hermano, joven hermana, por Cristo también tienes entrada a la gracia. Ilustrado de otra manera, tu viejo hombre o tu viejo yo fue crucificado con Jesús. ¿Para qué? Para que tu cuerpo de pecado sea destruido a fin de que ya no sirvas más al pecado, sino a Dios. Entonces, si has muerto con Cristo, has sido justificado, o sea, perdonado y libre del pecado. De modo que este principio generador que llamamos pecado no ha de reinar más en tu cuerpo, ni tienes por qué obedecerlo. Estás muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Ahora que ya estás justificado en su vida, porque la vida de Jesucristo es la sangre la cual fue derramada en la cruz para perdonar nuestros pecados
y para siempre seremos salvos de la ira que vendrá sobre todos los impíos, los enemigos de Dios. Si esto eres y está en ti la seguridad, piensa por un momento en aquellos que no son justicia de Dios. Son enemigos de Dios y sobre ellos caerá la ira de Dios. ¿Por qué? Porque son hijos de desobediencia. En otro tiempo tú y yo también así fuimos, pero ya hemos sido perdonados y ahora en los hijos de desobediencia, en ellos actúa el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que los arrastra y los lleva siguiendo la corriente de este mundo, es decir, viven y piensan en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de las obras de la carne. No hay pensamiento de Dios en ellos y su manera de pensar está conformada a su naturaleza, haciéndose hijos de ira. Lo mismo que ocurre con todos los que le dan la espalda a nuestro Dios. ¿Te das cuenta que una unión bajo estas características nace divorciada? ¿Qué compañerismo tendrás? Te pregunto. Desde ese momento, cuando te unes en yugo desigual, están eligiendo vivir separados, ajenos a todo compañerismo, porque es un don de Dios solamente para sus hijos, no para los inconversos también. Entonces, si desde ese momento eliges vivir separado, ajeno a este compañerismo que implica la participación como pareja de las bendiciones de Dios, porque debo decirte que la palabra compañerismo significa algo más que compañero, significa un socio, alguien que participa junto con otra persona o con más personas, alguien que participa, en este caso, con su cónyuge, con su compañera, participa de las bendiciones que Dios derrama en el matrimonio que se une en yugo de igualdad. Eso significa la palabra compañero, partícipe, socio. Bien, David escribió en uno de sus salmos: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Lo puedes leer en el Salmo 101, versículos 2 y 3. Hermano, hermana, esta travesía de tu vida es una nueva etapa que se inicia unido o unida a otra persona. En este viaje de ida sin boleto de regreso, no viajas solo, llevas tu compañera o tu compañero. Ambos están dispuestos a enfrentar juntos todas las vicisitudes de la vida. En este caminar han de compartirse no solo el pan como compañeros del camino, sino además estar dispuestos a entender el camino de la perfección que Dios les ha de señalar. Un poeta llamado Enrique Martínez escribió su poesía que se titula Parábola del Camino. Una estrofa dice lo siguiente: la vida es un camino, sobre rápido tren va un peregrino salvando montes, otro va despacio y a pie siente la hierba, ve el espacio y ambos siguen idéntico destino. Figurativamente, así es este camino que se inicia en el casamiento. No te des el lujo de viajar en avión de primera clase cuando tu compañero o compañera quiere hacer esta travesía a pie. Ir despacio, sentir y vivir cada uno de los bellos momentos de este viaje.
han de compartir recursos, carencias, talentos, limitaciones, presencias, ausencias, gozo y tristezas, poderes y debilidades, amores y desamores, pero juntos, como viendo al invisible, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Todos sus afectos y emociones, voluntades, potencialidades, fuerzas, recursos espirituales han de integrarse para andar este camino que es el matrimonio. Es una gran transformación, no solo física, sino psíquica y neumática. Transformación que se espera de ambos para mejorar. Quienes han realizado esta unión en yugo desigual, cada día que pasa viven la ausencia del compañerismo. Se despiertan junto a él o a ella, poniendo ante sus ojos cosa injusta. El matrimonio no es cosa de camaradería. Cuando Pablo habla de compañerismos, no se está refiriendo a ese compañerismo escolar para hacer la tarea juntos. No es el esfuerzo deportivo para obtener un trofeo de campeonato como equipo. No son las negociaciones laborales para producir los satisfactores de la demanda del consumidor y obtener mejores prestaciones. No es el partido político con el cual se trabaja como compañeros para que uno llegue a la presidencia o a la gobernatura. No es el compañerismo eclesiástico que te identifica con la grey. Es un don, el don del compañerismo que Dios da junto con la esposa o esposo en el matrimonio. Es el don de compartir juntos el pan que es el pan de vida, Jesucristo y su palabra. Es caminar juntos en la misma dirección, es jalar juntos con la misma fuerza, permanecer juntos en la misma estatura del varón perfecto que es Cristo. Es ver en la misma dirección para que ninguno vaya por caminos separados. Esta visión debe estar puesta en Jesús, como ya dijimos, el autor y consumador de esta fe. Si en el matrimonio ambas partes tienen visión diferente, entonces estamos hablando de dos visiones. Y las dos visiones ya no es una. Dos visiones es división. Así como el verbo dividir, que significa separar. La unión del hombre y la mujer con visión diferente es una división, es decir, nace separado. De esta manera es, ante los ojos de Pablo y de todo cristiano, el yugo desigual. Es menester precisar: los que han nacido del Espíritu están persuadidos que Dios da a la mujer al hombre y el hombre a la mujer. Junto a esta unión, Dios ha justificado a la mujer para ser dada a un hombre justificado. Te doy mujer y compañera, te doy varón y compañero. Cada uno durante su soltería sirvió al Señor. Es la voluntad de Dios que ahora le sirvan unidos en el yugo de justicia, para lo cual necesitarán hacerlo en compañerismo, que también es don de Dios
para los que se unen bajo un mismo yugo, esto es, los cónyuges, cuya meta es trabajar juntos para Dios, y que la palabra cónyuge significa con yugo de igualdad. No solo es compartir ideas o experiencias, va más allá. Ahora los dos son una sola carne, y en este concepto el espíritu, la mente, el corazón y acuerdo de voluntades se fusionan en una entidad. Las ideas, ilusiones, sueños, metas se funden en un acuerdo de la concesión de voluntades, dan testimonio de no ser dos, sino uno solo, son uno, espiritual, moral, social, física y financieramente. Ya no se debe decir lo mío, lo tuyo, sino lo nuestro. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. Es aquí cuando la mujer y el hombre deben tener muy presente que el cuerpo de ella es de la carne de él. Así como la primera mujer fue creada del cuerpo del primer hombre. Él no es un cuerpo celestial, no es un cuerpo animal ni vegetal, no es un cuerpo acuático o un cuerpo espacial, no, él es humano y por lo mismo ha de ser humilde, ya que la palabra humilde tiene su raíz en el sustantivo humus, que es de la tierra, la carpetita de la corteza terrestre, en donde se encuentra la parte nutritiva y más rica en proteínas. Eso es ser humilde. Así que no es divino, es humano, y por misma naturaleza es menester que tanto el hombre como la mujer en el matrimonio, uno para con otro, sean humildes. Cualquier forma de pensamiento contrario a esto es la puerta abierta del camino que se dirige hacia la separación. Los seguidores de Cristo son justicia. Los otros, por su naturaleza, son hijos de ira, por lo que la unión en yugo desigual en la vertiente del río del compañerismo es contra natura. Los hijos de Dios son libres de la culpa del pecado. Los otros son condenados. En los hijos de Dios opera el Espíritu Santo. En los otros, el espíritu conformado al príncipe de la potestad del aire. Los hijos de Dios han resucitado juntamente con Cristo. Los otros están muertos en delitos y pecados. No quieras hacer un viaje así, eligiendo como compañero o compañera a alguien que no es justicia de Dios. Es contra naturaleza unir la justicia con la injusticia. Simplemente eso es impensable, inimaginable, eso no existe. Los compañeros, para tener compañía, deben aportar cada uno su parte como socios. Y la justicia aporta fe, luz, verdad, transparencia, obediencia, esperanza, paz y seguridad. La parte que es injusticia, esa parte de los que viven sin ley, esa parte aporta conflictos permanentes, tinieblas, mentira, opacidad, desobediencia y oscuridad. Señorita, joven, si tú aún estás soltero, pero ya estás pensando en unirte, la palabra de Dios te exhorta a que te unas en yugo de igualdad con un creyente o una creyente.
porque si Dios los une, y esperamos que así sea, entonces, junto con el don del esposo como persona y junto con el don de la esposa como persona, Dios también agrega en este río, en esta vertiente que fluye desde el corazón de Dios en su mente y su voluntad para llegar al corazón y la mente y la voluntad de este matrimonio, Dios también te da el río y el don del compañerismo. Que Dios te bendiga y tendremos la segunda parte de El yugo desigual con los incrédulos. Que Dios te bendiga.